Hola a todos. Antes de empezar con nuestra conferencia de hoy, quisiera agradecer a la dirección del curso, al profesor Javier Cabrero, a María Ángeles Castellano, la invitación de nuevo, y creo que ya van 4, para participar en este curso de verano de la UNED, junto con el Museo Arqueológico Nacional. Es todo un honor y todo un placer poder estar aquí de nuevo en esta casa, que es la casa de todos los historiadores, y sobre todo con ustedes, porque ya saben que ustedes son los auténticos protagonistas de estos cursos y que sin ustedes pues, no tendría sentido y ni siquiera se realizaría. Supongo que habrán visto Top Gun, la película, la antigua me refiero, y bastantes veces. Bueno, pues yo me sentí como el instructor de Top Gun, como Viper, cuando el profesor Javier Cabrero me enseñó la lista, el elenco de los personajes que iban a ser los protagonistas de este curso de verano de hombres ilustres durante la República. La verdad es que eché de menos a Camilo, a Mario Fulio Camilo, y así se lo dije, que le pregunté si es que nadie quería volar como Camilo. ¿Recuerdan esa escena de la película en la que Viper se ofrece a volar con Maverick si no encuentra un copiloto que lo haga? Pues así me sentí yo. Eso le dije, si nadie quiere volar con Camilo, yo lo haré. Y aquí estamos, preparados para despegar rumbo a la Roma del siglo V antes de Cristo y a conocer uno de los personajes más interesantes y no muy conocidos de la Roma en ese periodo. Así que, si están preparados, yo voy a comprobar ahora que los flaps me funcionen perfectamente y despegamos. Antes de comenzar a investigar el momento en que vivió Marco Fulio Camilo, les tengo que comentar una cosa. Realmente este periodo de inicios de la República es una continuidad de los últimos años de la monarquía que han visto en la conferencia del profesor Adolfo Domínguez. Estos personajes de este periodo van envueltos en un papel de fantasía, de leyenda, de imaginación en algunos casos. Y eso se hace en Roma por varios motivos. Por un lado, porque interesa ensalzar las virtudes reales o no, de determinado personaje. El personaje debe ser no solamente valiente, tiene que ser honrado, noble, de legendario y noble estirpe. También se hace para justificar determinadas acciones que si no fuera por ese toque de fantasía y de imaginación, pues sería de difícil justificación. Y también se utiliza al contrario, es decir, a la hora de desprestigiar, de dar una mala imagen de una determinada cultura, de un determinado pueblo, de un enemigo político, pues se recurre a lo mismo. Muchas veces es complicado poder distinguir qué parte es verdad de esa parte, ya les digo, de fantasía, imaginación, de teatro, como dicen las fuentes en algunas ocasiones, pero bueno, para eso estamos aquí. Vamos a intentar ver y distinguir una parte de la otra. Y aquí tienen el plan de vuelo. Hemos dividido nuestro viaje a la Roma del siglo V
en 6 bloques. En un primero vamos a conocer cómo es Roma en esos momentos y cómo encaja nuestro personaje en la vida política de la ciudad. Conoceremos los conflictos más importantes que asedian a Roma en estos primeros compases de la República. Después nos dirigiremos a uno de esos conflictos, exactamente a la ciudad etrusca de Veyes, para ver en directo la llegada de Camilo, la entrada de Camilo en la política romana. Veremos que lamentablemente todo lo que sube baja y lo siguiente será ver cómo Camilo acaba siendo exiliado a pesar de sus triunfos, para poco tiempo después dar la bienvenida, entre comillas, a unos huéspedes que no han sido invitados a Roma, los galos. Reconstruiremos Roma después de la partida de los galos para ya finalmente ir ya sacando el tren de aterrizaje, porque ya estaremos en las últimas dictaduras de Camilo, en los últimos momentos de su vida, ya no solo política, sino también biológica. Y en ese punto ya habremos aterrizado. Les hemos traído esta reconstrucción de Roma a finales del siglo V. Difícil encontrarlas, les puedo garantizar, y se la hemos traído porque cuando hablamos de Roma, cuando hablamos del foro, corríamos el riesgo de que nos viniera a la mente esa Roma de finales de la República o ya de época imperial, con todo el foro pavimentado, urbanizado, con esas basílicas ya construidas, esos grandes templos ya en pie. Y eso no es la imagen de Roma en estos momentos. Piensen que todavía faltan 5 siglos para llegar a esa situación. A la izquierda pues pueden ver el Palatino y el Capitolio. A la derecha, en la parte inferior de la imagen, un edificio que curiosamente todavía hoy se puede ver, al menos en parte, que es el templo y la casa de las Vestales, ese edificio circular, ese tolos que tienen casi en la esquina de la diapositiva. Como verán, pues nada tiene que ver. Tenemos una Roma muy rústica todavía, comparada sobre todo con eso, ese momento que comentamos hace un momentito, ya urbanizada y ya como gran capital que era. Esta es una pequeña y muy sencilla línea de tiempo para que vean cómo Camilo, el protagonista de hoy, encaja en la situación de Roma. En la anterior conferencia se quedaron al final de la monarquía, primeros momentos de la República. ¿Recuerdan cuando se expulsó al último rey etrusco, a Tarquinio el Soberbio? Estamos en el 509 a.C. Nuestra línea de tiempo va a terminar en el 366 cuando nuestro protagonista fallezca. Entre un punto y el otro, fíjense lo que tenemos. Tenemos, nada más comenzar la República, la primera subida al Monte Sacro o al Aventino, no está muy claro todavía, de los plebeyos, porque es cuando comienzan sus reivindicaciones. Comienza la primera guerra con Veyes, que no terminará, como pueden ver en la parte amarilla, hasta casi 100 años más tarde. Conflicto larguísimo que enfrentó a las dos ciudades. En el medio ya tenemos la redacción de las 12 tablas, era uno de las exigencias de los plebeyos ante los patricios, una de sus reivindicaciones más duraderas, y aquí más o menos hacia el 446 tenemos la posible fecha de nacimiento de Camilo. Finaliza
al fin la larguísima guerra contra Vélez, pero no hemos acabado de recoger el asedio de la ciudad etrusca cuando a los 6 años tenemos ya aquí a esos huéspedes no invitados y no deseados que fueron los galos. Finalizamos ya en ese 366 con la aprobación de la ley, de las leyes Liciniae Sextiae, que darán por primera vez el acceso al consulado a los plebeyos y que coincide con el fallecimiento de Camilo. Como habrán podido ver en nuestra línea de tiempo, hay dos tipos de conflicto que se van repitiendo a lo largo de todo el periodo. Por un lado, las reivindicaciones plebeyas y por otro lado, los conflictos externos que van enganchándose uno tras otro y que van enfrentando a Roma con los pueblos de alrededor. Y aquí lo tenemos más claro. ¿Quién dijo que los comienzos eran fáciles? Pues nadie, pero desde luego no lo fueron para la joven República Romana, que se tuvo que enfrentar a problemas internos y externos que en resumen son esos que tienen en la diapositiva. Por un lado, el conflicto patricio-plebeyo, que va a durar nada más ni nada menos que 200 años y que va a enfrentar a las dos clases sociales. Y por otro lado, tenemos las relaciones con el resto de los pueblos del Lacio. Como comentábamos, a medida que Roma vaya creciendo, se vaya ensanchando, va a ir lógicamente chocando con los intereses y los territorios de los pueblos vecinos. De esos pueblos vecinos va a haber dos con los que va a haber serios problemas, tanto por el este como por el sur, que son los ecuos por el este y sobre todo, y con letras mayúsculas, lo de enemigo, los boscos. Pues como hemos visto y ustedes ya conocen, nada más terminar la monarquía y comenzar la república, comenzó el conflicto entre los patricios y los plebeyos. No hemos comentado, y es importante tener claro, que los conflictos internos que va a vivir Roma no van de forma independiente, no se desarrollan aisladamente. Realmente mucho de lo que ocurre dentro de Roma tiene conexión directa con lo que ocurre fuera. Y también vamos a tener oportunidad de verlo. Como les hemos comentado en la primera línea de tiempo, las reivindicaciones plebeyas comienzan con esa subida al Sacro o al Aventino, justo en el momento en que otros de los protagonistas de este momento, los boscos, los tenemos a las puertas de la ciudad. Es la mejor manera y la que van a utilizar los plebeyos una vez y otra vez y otra vez para presionar y conseguir sus reivindicaciones. Se consigue crear la figura del tribuno de la plebe, esa magistratura especial para esta clase social, la asamblea plebeya, la redacción de las 12 tablas, hasta que en el 367, fíjense que es un año antes del fallecimiento de Camilo, se consigue aprobar la ley promulgada por Cayo Licinio y Lucio Sextio, que permite a los plebeyos poder ser nombrados cónsules. Como ven, el conflicto no terminó ahí, ya se había conseguido mucho, pero no era suficiente y aún habría que esperar al 287 para que con la Lex Hortensia las decisiones de la asamblea de los plebeyos, de la asamblea plebeya, se elevaran a categoría de ley. Fíjense, 494, 287, prácticamente 2 siglos de reivindicaciones plebeyas. Y aquí les presento a esos otros protagonistas de estos momentos de la historia de Roma, que junto con otros pueblos del Lacio, bueno, pues van a convertirse en una auténtica pesadilla para la ciudad de Roma.
los ecuos, como les comentaba, por el este y sobre todo los volscos por el sur. Tanto unos como los otros son pueblos que viven en las montañas. No tienen una organización política definida, ni una capital, están repartidos por todo el territorio. Son pueblos que viven pues, de una agricultura muy rudimentaria, esa agricultura de montaña tampoco muy productiva, también de la recolección. Son muy sensibles a los aumentos de población, sus recursos son muy limitados y eso hace que ante un aumento del número de habitantes de un poblado, pues se ponga en marcha una ceremonia, un ritual del que hablan las fuentes, que se llama la primavera sagrada, que consistía en invitar a una promoción de jóvenes cuando llegaban a la edad adulta a abandonar el poblado para que se establecieran en otro lugar. Tras siglos de conflicto con Roma, los ecuos acabaron siendo absorbidos, como les hemos puesto ahí, hacia el 304. Os hemos traído algunas imágenes de la cultura de los ecuos, el túmulo de Corvaro, por ejemplo, parte de la fortificación de la ciudad de Cocharello. Y aquí les tenemos, realmente, aquí tenemos a los enemigos con letras mayúsculas, como les decíamos antes, que fueron los volscos. Estos son de origen umbrosco y ocupan las montañas, entre la parte montañosa y pantanosa del sur del Lacio, y son pues, los enemigos por el sur de los romanos y que desde luego también va a costar mucho neutralizarlos culturalmente, como había ocurrido con los ecuos. Los volscos y los ecuos se aliarán junto con otros pueblos de la región, como los latinos en algún momento dado, siempre y cuando les interese hacer frente común a Roma. ¿Y qué sabemos de nuestro protagonista? Pues como podrán ver en esta diapositiva, tenemos mucha información. No sabemos realmente nada de ellos. Los Furio sabemos que forman parte del patriciado romano, son una familia patricia, pero no son las familias de primera línea. Podríamos decir, utilizando términos actuales, que tienen un perfil bajo en la sociedad romana. Si hubiesen vivido en la Edad Media, formarían parte de esa baja nobleza. Son patricios, efectivamente, pero no son ahora mismo una de las familias más importantes de la ciudad. Desconocemos absolutamente los orígenes de Camilo, tanto los progenitores, los hermanos. En cuanto a su vida familiar, las fuentes sí que nos dicen, nombran así de pasada, que estuvo casado y que tuvo al menos 2 hijos varones. Pero poco más podemos saber de él. De momento no sabemos ni siquiera la fecha exacta de su nacimiento. Les hemos puesto la fecha en la línea de tiempo anterior, pues haciendo una simple resta, sabiendo cuándo falleció y que tenía 80 años, pues más o menos podemos calcular una fecha aproximada de la llegada al mundo de nuestro protagonista. Y este es el primer texto en el que aparece. Estamos, cómo no, en un conflicto contra los volscos y lo tenemos luchando junto al dictador de ese momento, que era Postumio Tuberto. Recuerdan que hemos hablado al principio que en este periodo de la historia de Roma es habitual que ciertos personajes, ciertos sucesos, acontecimientos, vengan envueltos en un papel de fantasía, de leyenda. Pues aquí le tenemos a Camilo, que en plena batalla, nos cuenta Plutarco,
es herido con una flecha, pero que eso no le amedrenta ni le para, se arranca la flecha y él continúa en combate. Todos los textos que vamos a ver ahora los tienen y complementados con otros en el dossier que pueden encontrar en la página virtual del curso. Hemos intentado que pudieran comparar en determinados temas las opiniones y los puntos de vista de diferentes autores, para que no se queden solamente con uno. Y así pues, pueden ver las opiniones, el punto de vista de Plutarco, de Tito Livio, de Dionisio Halicarnas. Y aquí tenemos otra línea de tiempo, pero esta vez ya con acontecimientos de la vida de Camilo intercalados con los sucesos que ocurren en Roma. Le vemos como dictador por primera vez en la toma de Béziers. Vemos que pasó por un juicio y que, tal como aparece aquí, debió acabar la cosa no a su favor y acabó siendo exiliado. Tenemos la batalla de Alía, que enfrentó a Roma con los galos, el asedio galo al Capitolio, dictador de nuevo, reconstrucción de Roma, por enésima vez conflicto contra equos volscos, que esta vez vienen aliados con los latinos, es nombrado dictador de nuevo, el desastre de su compañero de batalla Lucio Furio, continúan las reivindicaciones plebeyas, ya saben que es un continuo en todo este periodo, dictador de nuevo, pero que renuncia rápidamente al cargo, y ya finalizamos con su quinta dictadura y con la aprobación de estas leyes Liciniae Sextiae de la que hemos hablado ya. Fíjense que hemos hablado de 5 dictaduras, en el 396, en el 390, en el 389, en el 368 y en el 367. ¿Qué nos dice esta imagen? Pues que la situación en Roma debía ser evidentemente muy complicada para que haya tantas dictaduras juntas. Piensen que la dictadura es una magistratura extraordinaria que entra en funcionamiento en situaciones de crisis. Pues muchas situaciones preocupantes, problemáticas, tiene que estar viviendo la ciudad para que además las dictaduras se vayan enganchando unas detrás de otras. Este es el currículum vitae de Mario Furio Camilo. Le tenemos, como acabamos de ver, 5 veces dictador, 6 veces tribuno consular, 6 veces censor y 3 veces interrex. ¿No notan nada raro? Ha sido 5 veces dictador y nunca ha sido cónsul. Recuerden que el consulado es la etapa final de todo el cursus honorum, de toda la carrera política en Roma. Sin embargo, él no llegó nunca a ser cónsul, cuando había sido 6 veces censor. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque, como nos cuenta Plutarco, desde el 444 a.C., que es prácticamente cuando nace Camilo, hasta su fallecimiento, es muy curioso que coincida, en Roma prácticamente no se eligieron cónsules, se elegían tribunos consulares. ¿Por qué? Pues porque, como nos cuenta Plutarco, el pueblo de Roma prefería dar el poder a 6 personas y no a 2. Piensen que en estos momentos todavía los plebeyos no pueden ser cónsules, así que todo el poder está en manos de los patricios.
Bueno, pues la elección de estos 6 tribunos consulares era la manera de poder repartir el poder y que no estuviera, como pone aquí, en manos de la oligarquía totalmente. Esto tiene un problema que obviamente podemos ver pues, con la perspectiva del tiempo, de los siglos, pero que en esos momentos no se percibía. Esa división del poder en tantas personas, tantos tribunos consulares, porque los tribunos tienen poder consular, pues hacía, por ejemplo, que el ejército romano no tuviera la eficacia que tendría cuando ya de nuevo, a partir del 366, que solo volverá a haber dos cónsules, el ejército se centralice. Es cierto que durante estos años, desde el 444 al 366, la mayoría de las elecciones se eligieron tribunos consulares, pero en algunas ocasiones sí que se votaron de nuevo cónsules de modo habitual, como del modo habitual. Pero ese es el periodo de los tribunos consulares. Camilo no fue cónsul, pero sí, como hemos visto, 6 veces tribuno consular. Este mapa nos ha parecido muy interesante. Aquí tienen la evolución de Roma desde su fundación mítica. Recuerdan que al principio hemos hablado que incluso para los acontecimientos Roma echa mano de fantasía, de leyenda. Bueno, pues aquí tenemos esa fecha mítica del 753 en la que se fundó Roma y cómo ha ido creciendo desde ser un punto rojo a la marca amarilla que tienen en sus pantallas. Quizás sí se comprende mejor el conflicto que tiene con los vecinos. Hay 2 flechas que me interesaría que vieran y sobre todo recordaran. Al norte tenemos Veyes, al sur el lago Albano. Veyes es una ciudad etrusca, fíjese cómo está en zona de Etruria, a las orillas del río Crémera, que es un afluente del Tíber. Recuerden que la geografía es fundamental, que la geografía dicta nuestra vida y este detalle de los ríos, uno afluente del otro y sobre todo el que el Tíber lo tiene muy cerca, va a ser un detalle importante. Veyes es una ciudad etrusca y en esto coinciden todas las fuentes. Es una ciudad que no puede, desde luego, sentirse menospreciada o de menor categoría que Roma. O sea, se puede comparar con Roma tranquilamente. Es una ciudad fértil, es una ciudad rica, es una ciudad que posee agua de buena calidad, que no está cerca de ninguna zona pantanosa, como le ocurría a Roma. Es una ciudad pues, donde se puede vivir muy bien, francamente. Está situada sobre una pequeña mesetita de tufo volcánico. Luego les cuento por qué la importancia de saber de qué está hecho esta meseta. La composición mineral predominante, ya les digo, es este tipo de material volcánico. Y aquí les he traído 2 fotografías aéreas del estado del yacimiento de Veyes en la actualidad. Aquí pueden apreciar también, junto como ocurría en la reproducción que hemos visto en la diapositiva anterior, esa pequeña meseta donde es en alto, lógicamente, que es donde estaba situada Veyes. Veyes realmente parece la ciudad perfecta. ¿Y por qué se enfrenta Roma con Veyes y durante tantísimo tiempo? Piensen que desde el principio de la primera guerra contra Veyes hasta la capitulación hay prácticamente 100 años. Las fuentes hablan que ya los rifirrafes ya venían desde época republicana, de época monárquica. ¿Qué hay en Veyes, aparte de una localización magnífica, de un agua estupenda y de un aire fresco y limpio?
porque aquí tiene que haber algo más. Pues sí, lo hay. Oro blanco. No, no el metal. Sal. Belles controlaba el tráfico del comercio de la sal. Recuerdan que está al lado del río Crémera, que es un afluente del Tíber. Y por el Tíber se trasladaba la sal que se había producido en las salinas de Ostia. Así que a Belles había que añadirle un extra, aparte de sus estupendas condiciones geográficas, que era el control del tráfico de las salinas. La Primera Guerra no debió ser más que una escaramuza entre ciudadanos y habitantes de una ciudad y de la otra. Aquí volvemos a echar mano de leyenda y aparece la Gens Fabia con 300 miembros entre familiares y clientes, que acabó siendo exterminada en Belles. Bueno, ya les digo que no pasaría de ser un pequeño rifirrafe. La Segunda Guerra comienza tras un periodo de tregua, no por Belles, sino por una ciudad muy cercana a Belles, que es Fidenas, que era colonia satélite de Roma. Fidenas ve la oportunidad de levantarse contra Roma, de liberarse del control de Roma. Belles la va a apoyar, pero la cosa no va a ir nada bien para ellos, y tras un periodo de tregua nos encontramos ya con la Tercera Guerra contra Belles. Esta vez sí, la definitiva, que va a acabar con la capitulación de la ciudad etrusca. Van a ser 10 años de conflicto, en muchos momentos enquistado, que acabó siendo resuelto por Mario Furio Camilo cuando consiga su primera dictadura. Esta Tercera Guerra contra Belles va a tener bastantes novedades. Primera, la alianza de ciudades etruscas que en un principio nunca se hubieran aliado, pero que ven que Roma es el enemigo común y que ven que si Belles cae y es mucho más poderosa que ellos, si la ciudad etrusca cae, lo más normal es que los siguientes en caer bajo la órbita de Roma sean ellos, con lo cual más vale ponerse a funcionar. Aquí tienen dos textos que nos cuentan dos de las novedades que vamos a ver en esta Tercera Guerra contra Belles. Por un lado, las alianzas de capenates y faliscos, que van a poner en un brete al ejército romano, porque, entre otras cosas, y volvemos a lo que habíamos comentado previamente, el tener el mando entre tantos tribunos consulares lo que hacía debilitar el ejército de Roma. Y más cuando los tribunos consulares no se llevaban bien entre ellos, como ocurrió en este caso. O sea, las desavenencias entre dos de los tribunos, entre Sergio y Virgilio, provocó la falta de ayuda, la falta de colaboración entre ellos, y acabaron las legiones siendo exterminadas y siendo un auténtico escándalo en Roma. Eso por un lado. Y por otro, la novedad que tenemos, que también provocó muy mala prensa y muchas protestas por parte de los tribunos de la plebe, fue la obligatoriedad de permanecer en invierno acuartelados. Eso no había ocurrido nunca. La guerra es una actividad de verano, y cuando llega el invierno, como se decía en la antigüedad, hasta el mar se cerraba. No había combates en invierno. Los soldados eran licenciados y volvían a sus granjas, a sus campos, a sus obligaciones con sus familias, para volver a incorporarse a filas en la primavera siguiente. Bueno, pues en estos años de la última guerra contra Belles, eso no se hizo así y se obligó a permanecer. Eso, ya les digo, provocó las quejas de los tribunos de la plebe, que decían que no era justo que los soldados, la mayoría de ellos plebeyos, estuvieran pasando penalidades, aguantando el frío, las inclemencias del tiempo, mientras que los asediados, los de Belles, pues estaban tan contentos y tan calentitos en su casa.
Y mientras Belles es asediada y no tiene mucho aspecto de aquello de ponerse fin, se entró en un periodo enquistado del conflicto, algo ocurre muy lejos de allí. En el sur, ¿recuerdan el mapa en el que veíamos Belles y el lago Albano? Bien, pues en ese lago Albano, al sur, ya muy cerca del territorio volsco, tenemos este lago que en el año 398 va a ser escenario de un fenómeno realmente extraño. Estamos al final del verano y de pronto las aguas del lago empiezan a subir, empiezan a elevarse. El Mediterráneo ya saben cómo es. Es un clima con veranos muy largos, muy secos, en los que muchos de los ríos desaparecen al tener un estiaje muy agudizado, se secan. Y lo curioso es que en el caso del lago Albano no solamente el caudal baja, sino que encima sube y acaba desbordando los límites del lago y arrasando granjas, campos, villas, cosechas y creando el desastre. Mientras en Belles, obviamente, el tiempo que están en los dos ejércitos tan cerca, el de Belles y el de Roma, bueno, pues hace que haya cierto contacto entre ciudadanos de uno y de otro lado. Y eso ocurre la relación que se establece entre un legionario romano y un habitante de Belles que dice ser un augur, un sacerdote, y que le comenta que hay una profecía en Belles que dice que cuando las aguas del lago Albano sean controladas, entonces ese día Roma podrá conquistar Belles. Las murallas de Belles se caerán, cederán ante Roma, pero que previamente Roma debe controlar las aguas del Albano. Este soldado se lleva al ciudadano de Belles, un tanto engañado, la verdad, ante sus generales. Los generales lo mandan rápidamente la información al Senado, a Roma, y Roma pues hace pues, lo que era previsible, enviar una delegación a Delfos para consultar el oráculo del templo de Apolo. Y esto es lo que les comunicó la Pitia, o mejor dicho, esto es lo que les comunica el dios Apolo a través de la Pitia. Romano, cuídate con dejar que corra hacia el mar siguiendo su curso. Hace referencia, lógicamente, al agua. Sujétala por los campos, suéltala por los campos regándolos y que se consuma repartida en canales. O sea, no permitas que el agua se extienda y arrase con todo. Entonces, tú mantente firme con la decisión contra los muros enemigos, consciente de que sobre esa ciudad a la que llevas tantos años asediando, ¿veis?, te es concedida la victoria por estos hados que en este momento se te revelan. Acabada la guerra, traerás victorioso un gran presente para mí, para mi templo, y los cultos patrios que han sido descuidados los restaurarás según la tradición. Pues ese es el mensaje del dios Apolo que transmite a través de la Pitia, en el que dice que Roma debe conseguir controlar las aguas del Albano, pero que bien hecho, con un sistema de canalización y como los dioses mandan, para que no haya más problemas ni más destrucción, y que luego, lógicamente, vuelvan a su templo a llevarles un regalito. De verdad que el agua del Albano sube, incluso después del verano, después de muchos meses de calor, cuando debería el caudal disminuir. Pues sí, la verdad es que sí que sube. No es un episodio de estos mágicos y de fantasía.
de los que estamos hablando todo este rato. Realmente el lago Albano no es un lago, es técnicamente un mar, con dos As. Y además son dos. Un mar es el lago que se crea en el cráter de un volcán. Lo que ocurre es que el lago, al estar sobre un volcán, entra en contacto de vez en cuando con una capa de CO2, de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono empieza a subir, empuja la masa de agua hacia arriba y por eso, como cuentan las fuentes, el agua del Albano va subiendo muy despacio, no lo hace de una forma brusca, pero sí constantemente, hasta que llega al borde, desborda y ya colina abajo, pues imagínense lo que ocurre. De ahí que la Pitia les insistan de que la canalicen, que no permitan que vaya el agua por donde quiera, que la canalicen para evitar esto y que el agua sirva para regar los campos, no para destrozarlos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues con un emisor. Un emisor es un túnel, es un desagüe. Se hizo un desagüe y aquí pueden ver las imágenes de ese desagüe. Es un túnel de 1,2 km, va a desaguar en Castel Gandolfo. Ya saben, es la residencia estival del Papa. Tiene una anchura de 1,20 m con una pendiente de 0,12. Si les parece curioso que el 12 sea siempre la base de todas las medidas, a nosotros también nos llamó la atención, lo hemos consultado con ingenieros de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y nos han dicho que las medidas son correctísimas, pero que es simple casualidad, que no hay otro misterio. El desagüe, el emisor, funciona correctamente. En la actualidad no lleva agua, como pueden ver en las imágenes, pero no porque tenga ningún problema defectuoso, técnico, de mantenimiento, en absoluto. El problema es que desde los años 80 se está regando mucho con agua del Albano, el caudal, el nivel ha bajado mucho y el agua nunca llega ya a la entrada del emisor. Con lo cual no entra, pero porque no llega el agua, no por otro motivo. En ese lago Albano, por cierto, en los años 60 se celebraron las competiciones de remo de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Bueno, pues ya estaba el agua del Albano controlada, según la profecía, Belles tenía que caer. Bueno, y Belles cayó. Camilo ya era dictador y además llevaba como magister equitum al primer Escipión que conocemos, el primer Publio Cornelio Escipión, entra en escena junto con Camilo como segundo de a bordo de la dictadura de Camilo, de la primera dictadura de Camilo. Y según nos cuentan las fuentes, bueno, el asedio había llegado a un momento ya de estancamiento y la manera de poder entrar en la ciudad pues era haciendo algo que ya habían hecho previamente en otra ciudad, que era hacer un túnel. Fíjense que está sobre una meseta, pero es cierto que el material rocoso sobre el que está la ciudad de Belles es tufo volcánico. El tufo es un material, pues lógicamente de origen volcánico, no es como la piedra pómez, pero se puede tallar con mucha facilidad. Dice Tito Livio que Camilo organizó grupos de 6 legionarios para que durante 6 horas constantemente se estuviera trabajando en el túnel. Y aquí los tenemos entrando en la ciudadela de Belles, justo donde está el templo de la diosa Juno, tomando la ciudad. Había una profecía que decía que en el momento de la toma de Belles, si se estaba haciendo un sacrificio, la ciudad sería de aquel que terminara el sacrificio. La leyenda sigue contando que
conociendo la profecía, bueno, le ofrecieron a Camilo el que terminara el sacrificio. Fíjense la historia lo rocambolesca que puede llegar a ser, que incluso las fuentes, empezando por Tito Livio, dicen que eso ya ni se lo creen, que eso es más propio del género teatral, que es muy aficionado a estos artificios. Eso lo cuenta Tito Livio, dice, dejando claro que ya lo del ritual ya no, por ahí sí que ya no. Una de las cosas que se producen a continuación, la ciudad no se asalta, pero se traslada la estatua de la diosa Juno a Roma, que cuenta Tito Livio, que uno de los legionarios que está trasladando la estatua, están preparando la estatua para ser trasladada desde el templo de Belles al de Roma, le pregunta así medio en broma a la estatua de Juno si quiere ir a Roma. Y obviamente la estatua dice que sí. Camilo cumplió con la promesa que había hecho de que si conquistaba Belles, restauraría o crearía, más restauraría que crear, puesto que ya estaba construido, un templo, el templo de Mater Matuta. Les digo que sería más restaurar que construir porque el templo ya existía, lo que desde época monárquica probablemente estaba en malas condiciones y lo que hace Camilo es reconstruirlo. Pero existir, el templo ya existía. Aquí vienen unas imágenes de lo que queda o de cómo está la zona donde estaba el templo de Mater Matuta. Si conocen Roma, está justo detrás del Foro Boario, donde está la Boca de la Verità. Se sitúan, tiene una imagen de Mater Matuta y una reconstrucción de cómo sería ese templo. Obviamente, después del triunfo sobre Belles, de la capitulación de Belles, a Camilo le tocaba celebrar su triunfo. Fue algo que no se vio bien en Roma. En Roma se vio como excesivo el que utilizara una cuadriga de 4 caballos blancos, que es algo exclusivo o relacionado exclusivamente con Júpiter. Y es algo que no sentó muy bien en la opinión pública romana el uso por parte de Camilo de estas cuadrigas. Dice Plutarco que nunca se había utilizado y que no se volvería a utilizar más. Se equivoca. Rómulo las había utilizado y después se volverían a utilizar de nuevo. Lo que pasa es un detalle que nuestro escritor, nuestro historiador desconocía. Pero no todo van a ser alegrías y la impopularidad de Camilo empezó a crecer. Primero, aparte del tema del triunfo. Primero porque una de las reivindicaciones y que se va a alargar a lo largo de todas estas décadas por parte de los tribunos de la plebe es la autorización del Senado para que un grupo deje la ciudad y se vaya a vivir a otro sitio. En este caso, el lugar era Belles. Recuerden que Belles es un sitio perfecto, con unas condiciones geográficas perfectas. Era una ciudad que no se asedió, no se destruyó cuando fue conquistada, con lo cual para los plebeyos es la solución a todos sus problemas. Pero el Senado una vez y otra vez les deniega esa posibilidad. Les ofrecen una colonia muy cerca ya de territorio bosco, que obviamente no satisface las intenciones de los plebeyos. Y luego hay otro problema, que es el tema del diezmo. Camilo, cuando repartió el botín de Belles, tenía que haber restado el 10% a cada uno de los beneficiados. Porque ese botín, ese diezmo, tenía que estar apartado para dedicarlo al templo de Apolo. Pero no lo hacen, no lo sabemos si por descuido, de forma intencionada,
El caso es que una vez ya se había repartido, tocó el reclamar ese 10% para que se fuera devuelto. Obviamente eso no le gusta nunca a nadie y encima había problemas extra porque había personas que ya se lo habían gastado y entonces les costó pues, un sacrificio económico, un esfuerzo el poder devolver ese diezmo. Pero no hay nada mejor cuando un gobierno, cuando las autoridades de una nación tienen problemas para que crearse otro exterior que desvíe la atención hacia otro sitio. Y eso es lo mejor del mundo, es un conflicto. Y en este caso, el conflicto vino con los faliscos. Y como cuenta Plutarco, esto de crearse un conflicto externo para desviar la atención y que a la opinión pública se le olviden ciertas cosas, era un sistema que, bueno, recurrente en Roma y recurrente hasta nuestros días. Aquí tenemos la situación de Falerios y algunas imágenes de cómo es esta ciudad etrusca en la actualidad. En Falerios ocurrió uno de esos episodios legendarios de los que hablábamos al principio y de los que estamos hablando en toda esta jornada. Hemos dicho al principio que una de las misiones de este envoltorio de leyenda, de fantasía, es aupar la popularidad de un personaje. Pues aquí es lo que ocurrió con Camilo en este episodio. Estaba la ciudad asediada, pero en la ciudad, en Falerios, la gente seguía haciendo vida normal, como si los romanos no estuvieran fuera. Hasta tal punto que el maestro de la localidad, y es un detalle importante porque demuestra que Falerios tenía un contacto con Grecia, con la cultura griega que Roma no tenía, por el maestro. En estos momentos ya hay un maestro que es el encargado, maestro profesional, que es el encargado de instruir a los niños. Faltaría mucho tiempo antes que encontremos una situación similar en Roma. Bueno, pues este maestro tenía la costumbre de ir a pasear con sus alumnos todos los días. Cada día lo que ocurría es que se iba alejando cada vez más de la ciudad. Una vez empezó dando paseos por dentro de Falerios, luego salió por las murallas y al día siguiente se alejaba más y se alejaba más y lógicamente llegó un momento que entró en contacto con las líneas romanas. Se presenta ante el soldado de guardia y le dice que quiere hablar con Camilo. Allá va el maestro, los niños, a hablar con Camilo y el maestro le dice que él es prorromano, pero que no tiene ningún poder en la ciudad y que se le ha ocurrido que para que la ciudad se rindiera, Camilo podía coger a los niños como rehenes. Eso a Camilo le ofende muchísimo y le dice que un general tiene que conseguir sus éxitos con su genio y su ingenio, pero nunca utilizando a unos niños. Que vamos a ver, que eso de que en el amor y en la guerra todo vale, pues no. Y que vamos, que no sabía con quién estaba hablando, vamos a ver, que él nunca se prestaría a una cosa similar. Bueno, pues el maestro al final es desnudado, a los niños se les da una vara a cada uno de ellos para que azoten al maestro hasta que se cansen. Una vez ya terminado todo aquello, todos, Camilo, el maestro azotado, los muchachos, todos vuelven a Falerios y obviamente como gratitud ante la devolución de los niños, Falerios se rinde. Pero las cosas van a ir de mal a peor para nuestro protagonista, porque algo como la rendición de Falerios, que puede ser visto como algo muy positivo porque no ha habido víctimas, porque ha sido una guerra rápida y sin daños colaterales, bueno, pues sí que va a haber esos daños, porque no hay un botín, como la ciudad se ha rendido, no hay un botín.
y no hay botín que repartir. Y eso enfada mucho a los soldados que en estos momentos, todavía en el ejército de Roma, es un ejército, digamos, amateur, en el que los soldados tienen como premio lo que se saca lo que se reparte del botín de la zona conquistada. Si no hay botín, pues hemos hecho el viaje en balde y eso crea pues bastante malestar. A eso añadimos una acusación por malversación a raíz del reparto del botín de Veyes, todavía colea aquello, por parte de Lucio Apulio o más probablemente por Espurio Carbilio. Eso hace que Camilo sea llevado ante un tribunal, al que no acude, por cierto, porque en esos días fallece uno de sus hijos. Sus amigos le dicen que en el tema político no le van a poder ayudar, pero que si hay que pagar una multa, ellos hacen lo imposible para hacer una colecta. Ya les digo, Camilo ni se preocupa en ir a juicio, decide exiliarse voluntariamente y eso es lo que ocurre. ¿Y a dónde? Pues Ardea. Ardea es una colonia al sur de Roma, al suroeste de Roma. Les he traído también unas cuantas imágenes del aspecto actual de las murallas de Ardea. Y aquí vamos a tener a nuestro protagonista durante una temporada, solo, porque cuentan las fuentes que se despide de su mujer, con lo cual la mujer queda en casa, la casa familiar con el resto de la familia, mientras que él se traslada a Ardea. Y mientras nuestro héroe está en Ardea, un ciudadano romano, un tal Marco Cedicio, pasea por la Vía Nova. En esos momentos no hay nadie en la vía, pasea él solo. Y oye una voz que le llama por su nombre. Se gira, busca, no hay nadie. Esa voz continúa llamándole y diciéndole que vaya al Senado y avise a las autoridades romanas que los galos se acercan. Marco Cedicio cumple con lo que esa voz le ha ordenado, pero en el Senado se lo toman un poco a broma porque al fin y al cabo, bueno, pues es un plebeyo, es un ciudadano corriente y moliente, no le hacen ni puñetero caso y ahí se queda la cosa. Mal hecho. Realmente los movimientos poblacionales de los galos, como había ocurrido con los volscos y los equos, pues son movimientos que se producen pues, en busca de unas mejores calidades de vida, condiciones de vida. El movimiento celta ya había empezado en el siglo VI. Aquí hemos puesto en este mapa de Europa esos movimientos poblacionales. La línea roja es la frontera, o sea, hasta donde llegaron. Aquí tenemos ya un mapa más centrado en Italia, que es lo que nos interesa. En esta zona del Adriático es donde se instalaron los senones, una vez derrotados los umbrios, y ocupan la zona desde lo que hoy es Forlì hasta Ancona. Bien, ahí tenemos a los senones. ¿Qué va a hacer mover a los galos hacia Italia? Como ya les digo, esos movimientos poblacionales van en busca de mejores condiciones de vida. Pero claro, esa versión no cuadra para nuestras leyendas romanas, así que tenemos que encontrar una explicación mejor y a ser posible que eche la culpa a alguien. Cuando un suceso negativo, cuando una tragedia asola a una población, tiene que haber un culpable de eso. Y ese culpable, en esta ocasión, de haber atraído a los galos a territorio italiano, van a ser los etruscos. Y hay en especial un ciudadano concreto de Clusium que se llamaba Arrunte.
Y aquí podríamos decir aquello de y tras cornudo apaleado, porque el tal Arrunte, según nos cuenta la versión que explica el por qué han llegado los galos a Italia, fue el que atrajo a los galos utilizando el vino. Según esta versión, los etruscos, los galos no conocen el vino. Y este Arrunte, que estaba enfadado con el mundo, fue el que les enseñó el vino, a beber vino, a que ellos les gustó y decidieron trasladarse a Italia. ¿Que por qué Arrunte les dio de beber a los galos? Bueno, pues porque Arrunte había alojado en su casa, había criado en su casa a un joven huérfano de nombre Lucumón, y llegado a un huérfano de buena familia, y llegado a la mayoría de edad, este muchacho pues no se va de la casa. Algo extraño también. Ya era mayor de edad, ya podía comenzar su vida ya como adulto, pero el muchacho no se iba de la casa. Bueno, no se iba de la casa porque tenía una relación con la mujer de Arrunte, con lo cual llegaron a la conclusión de que niño ya no era. El caso es que como este Lucumón era una persona importante, un hombre que tenía una herencia muy poderosa, bueno, acabó ganando el juicio contra Arrunte y Arrunte ya, enfadado con el mundo, se vengó de todos atrayendo a los galos con el tema del vino. Pues ya les digo, que tras cornudo. Cuando los galos asedian Clusium, Clusium rápidamente manda una embajada a Roma pidiendo ayuda. Clusium no es aliada de Roma. En circunstancias normales quizá nunca les hubiesen pedido nada, pero la situación estaba muy complicada y entonces lo hacen. Roma manda una delegación a hablar con este caballero que tienen aquí, con Breno, es el jefe de los senones, y le piden explicaciones. Lo más curioso es que los senones no sabían ni quiénes eran los romanos. Pero la explicación que las fuentes nos dan del porqué del asalto a Clusium, pues ya verán que coincide perfectamente con la explicación que hemos visto antes del porqué de los movimientos de los celtas. Clusium les dice que vamos a ver, que ellos lo que quieren es un sitio donde vivir, necesitan tierra donde vivir para cultivar. Y que Clusium tiene bastante. Y entonces aquí hay dos soluciones. O les permiten quedarse con parte de la tierra de Clusium a las buenas, o tendrá que ser a las malas. Y que no van a ceder y ni se van a marchar. En vista de la situación, bueno, pues se establece un combate, se comienza una guerra entre los senones y los habitantes de Clusium. La delegación romana, que tendría que haber vuelto a Roma, se queda allí y se pone a luchar del lado de los etruscos. Los senones que lo ven, pues evidentemente se sienten muy ofendidos porque han pasado la línea roja. Es que un embajador no puede meterse en un conflicto. Y menos ellos que habían ido un poco a averiguar un poco qué es lo que pasaba por allí. Los galos, que se sienten de verdad realmente molestos por esta situación, piden explicaciones a Roma, se presentan en Roma y piden la cabeza de estos señores. No solamente a los fabios no se les entrega, sino que, y eso que los feciales, los sacerdotes que hacían un poco de embajadores, hasta que se creó las figuras del legado, del legatus, decían que es que lo que había ocurrido es que no era legal, es que realmente que estas personas tenían que dar explicaciones por lo que habían hecho. Pues no solamente no se les entrega y no ocurre nada, sino que encima los eligen en las siguientes elecciones tribunos consulares. Aquello ofende todavía más a los galos y el episodio siguiente que tenemos pues es la famosa batalla de Alía, que las fuentes no se acaban de poner de acuerdo si es en el 390 o en el 387, es el 390 según Varrón, Polibio se lanza al 387
que parece que es la fecha más correcta, y se produce una auténtica masacre de las legiones romanas. Los que sobreviven salen huyendo, unos a Vélez y otros a Roma. Los galos llegaron con mucha tranquilidad a Roma, cosa que dio tiempo a Roma para medio prepararse. La situación fue así. Parte de los almacenes de cereal se cargaron y la mercancía se llevó a Vélez. Las vestales también huyeron. Todas las mujeres, los niños y los hombres en edad militar encerrados en el Capitolio. Los plebeyos al janículo y las personas mayores, los hombres mayores, que ya había, digamos que no cuadraban en ningún espacio y que realmente ya habían llegado prácticamente al final de sus vidas, se quedaban en sus casas, eso sí, impecablemente vestidos, esperando al destino. Cuando llegan los galos, les encuentran además las puertas abiertas, bueno, pululan por la ciudad, y la verdad es que les sorprende muchísimo ver las casas abiertas. De hecho, en las casas abiertas no quieren ni entrar, porque realmente da aquello es tan raro que les da pues no saben muy bien a qué están enfrentando. La situación se precipita cuando un galo entra en una de estas casas y encuentra a un plebeyo sentado en su atrio. Todavía en aquella época los hombres llevaban barba. Saben que luego hay época posterior se la afeitarán. Este galo, que no sabe muy bien si este señor está vivo, es un espíritu o qué es lo que es, o es un ninot de falla, le tira de la barba para ver si está vivo. Y la respuesta del patricio es darle un golpetazo con un bastonazo que le parte el cráneo, y eso es lo que desemboca, precipita los acontecimientos y se produce el asalto de Roma. Se incendian casas, templos, almacenes, error por parte de los galos, porque van a quemar parte de su sustento, y comienza el asedio de Roma, que va a durar 7 meses. Como los galos han quemado parte de los almacenes, lo que quedaba de los almacenes, pues llega un momento que no tienen que comer. Así que comienzan a explorar la región en busca de alimento. Y con estas llegan a Ardea, donde estaba Camilo. Es cuando Camilo se entera de lo que está pasando en Roma. Así que junta a la población de Ardea, una arenga fantástica que nos cuenta aquí Tito Livio, obviamente imaginada, pero discurso en el que anima a la población de Ardea, a los hombres de Ardea, a coger las armas y a luchar, porque como dice él, después de Roma, los siguientes vamos a ser nosotros. A esto se añade ciudadanos romanos que habían huido a Vélez, que le preguntan a Camilo, le proponen a Camilo que sea dictador, que coja los mandos. Y Camilo les dice que no puede, que hay un senado en Roma que todavía funciona encerrado en el Capitolio, y que si el senado de Roma le da potestad, coge los mandos. Pero claro, para eso hay que avisar a Roma. Muy bien, se presenta un muchacho voluntario, Poncio Cominio, que dice saber cómo subir al Capitolio sin que le vean los galos. Y efectivamente, trepa por la parte posterior, llega al Capitolio, informa al Senado de lo que ocurre y le pide que nombre a Marco Furio Camilo dictador, para que éste pueda formar un ejército y liberar a Roma de los galos. Pero parece, y volvemos a esos episodios también legendarios una y otra vez, pero parece que los galos descubrieron con este paseo de Cominio cómo subir al Capitolio también. Fue cuando lo descubrieron el caminito, y entonces una noche
se fueron poniendo unos encima de otros, ayudados de los escudos, para asaltarlo por detrás. En el Capitolio todos dormían, los que tenían que estar haciendo guardia dormían, los perros también dormían y no se enteraron. No se enteró nadie, excepto ellas, las ocas del templo de Júpiter, que salieron graznando y montando un alboroto de muerte, y eso permitió a Manlio, un hombre que había, un patricio que había sido senador, cónsul, perdón, 2 años antes, empujar al primero de los galos, rompió todo el castillo, toda la torre que habían formado los galos para poder trepar, y se pudo así salvar el Capitolio. Dice decir tiene que lo primero que se les ocurrió fue ejecutar y tirar por la tartella a todos los que estaban de guardia ese día por, desde luego, no cumplir con sus obligaciones. Pues entró el sentido común y solo tiraron a uno, al jefe de todo el grupo. Hombre, fue un subidón de adrenalina y de optimismo para los romanos que estaban asediados, porque realmente estaban en unas condiciones ya muy críticas, pero es que para los galos, fue un bajón tremendo de moral. A pesar de eso, a pesar del subidón de entusiasmo de los romanos, el caso es que las semanas iban pasando, el asedio se enquistaba, los galos estaban pasando por muy malas condiciones, son personas acostumbradas al clima frío y seco, y estaban aguantando el calor tórrido de Roma en verano. Las muertes se producían por miles. Llegó un momento que los galos no sabían incluso cómo deshacerse de los cadáveres. O sea, los galos lo estaban pasando francamente mal, y los asediados también, que no tenían ya ni qué comer. Así las circunstancias, y no sabiendo qué era de Camilo, porque ni Camilo sabía lo que les pasaba a ellos, ni ellos lo que les pasaba a Camilo, llega un momento que en lo que se piensa es en rendirse. Este episodio de las ocas, hacemos un paréntesis muy aquí, fue el origen de una fiesta que se celebraba en Roma en julio o en agosto, el 18 de julio o el 3 de agosto, que era el Supplicia Cano. Eran unas fiestas en las que se sacrificaba a un pobrecito perro en recuerdo o como castigo, ¿no? De esa falta de profesionalidad de sus congéneres en aquel momento de peligro de la ciudad. Lo más chocante de esta ceremonia es que las ocas aparecían, se trasladaban al Capitolio, donde se llevaba a cabo este ceremonial, en una litera. Las ocas aparecían confortablemente en una litera mientras se ejecutaba a un pobrecito perro. Se llega a un pacto. Así de claro, vamos a ver, ¿cuánto cuesta que los galos se vayan y levanten el sitio? 1000 libras de oro. Perfecto. Se produce una recolección de joyas, de dinero, de monedas, de todo lo que se puede para pagar a los galos. Se pesa, los galos ponen una espada en el contrapeso para engañar a los romanos. Eso es una humillación tremenda cuando se dan cuenta. Parte de los romanos quieren coger el tesoro que han reunido y marcharse y volver otra vez al asedio. Otros prefieren tragarse el sapo y que estos se vayan ya de una vez y terminar con esto. Aquí es cuando cuenta la leyenda que Breno dice: Vae victis, hay de los vencidos, no que les queda a los vencidos, sino tragarse el orgullo, porque para eso son los vencidos. Y en estos momentos llega Camilo. Llega Camilo y da la orden de que todo el tesoro romano sea recogido y devuelto al Capitolio. Breno le pide explicaciones, hay un pacto.
Y entonces Camilo le dice que no, no vale para nada, porque aquí el que es dictador es él, el que tiene la autoridad máxima es él, con lo cual no hay pacto que valga y que, como se puede leer abajo en este cómic, viñeta que hemos traído, la patria se recupera con la espada, es decir, luchando, no pagando a nadie, no con el oro. Así que usted recoge su espada, nosotros recogemos el oro y lo vamos a solucionar por otro camino. Para los galos, evidentemente, es un contratiempo. Ya tenían claro que habían conseguido 1000 libras de oro y que se volvían a su casa y dejaban de pasar penalidades y se encuentran otra vez enfrentados a los romanos. Senalia, la balanza se decantó en el lado galo. Esta vez las cosas iban a ser diferentes y, como cuenta Tito Livio, no quedó nadie que pudiera siquiera llevar la noticia del desastre. Había llegado el momento de ponerse a funcionar, de poner manos a la obra, y había que reconstruir Roma. Habían pasado 7 meses de asedio. Estas son las medidas tomadas por Camilo una vez se han marchado los galos. Había que reconstruir, se celebraron Juegos Capitolinos en honor a Júpiter, evidentemente, porque la ciudad había resistido junto a su templo. Y ahí, en el templo de Júpiter, este es un detalle importante, van a decidir guardar todo el tesoro. Muchos templos habían sido destruidos y no recordaban qué piezas iban en cada templo. Solución, se reúne todo y se guarda todo junto. Y un detalle importante, se agradece a las matronas de la ciudad su esfuerzo, su colaboración en la reunión de esas 1000 libras de oro con sus joyas, y como agradecimiento se les concede un derecho que solo tenían los hombres, el poder tener un elogio fúnebre el día de su funeral. La reconstrucción de Roma fue motivo para las protestas y las reivindicaciones de nuevo de los tribunos de la plebe, que reclamaban una y otra vez el poder marcharse a Velles. Digamos, un poco la martingala, la cantinela de los tribunos que quieren que marcharse a Velles. Dicen que después de un asedio tan largo están muy cansados y que Camilo lo que quiere realmente es utilizarles como albañiles. Bueno, una escena también legendaria y con ese toque de magia, de fantasía, que es la llegada de un centurión con sus hombres y la instalación de las señas de la legión en el foro, con nos quedamos aquí. Eso se lee como un presagio para que la población se quede y se ponga manos a la obra a reconstruir la ciudad. Es cierto que las condiciones eran totalmente negativas, no había materiales, lo único que el Estado pudo proveer fue de tejas, y lo que no hubo tampoco, aparte de material, es planificación. Las casas se construyeron aquí y allá sin ningún orden, en auténtico caos. No se mantuvieron, además, un orden lógico, una estructura lógica. Por ejemplo, no edificar encima de las acequias. Eso es un peligro, porque un foco de humedad lo que va a provocar, bueno, es que las casas acaben colapsando. Bueno, pues si se han preguntado alguna vez por qué Roma era tan caótica, pues aquí tienen la explicación. Es que en un año reconstruyeron la ciudad, pero bueno, de aquellas maneras. Los problemas en los que tiene Roma ahora, pues casi continúan siendo los mismos. En el exterior, más y más alianzas entre equos, boscos y esta vez con los latinos.
a los que se juntan los hernios están un poco de cuña entre unos y otros. Les hemos traído este mapa pues, para que se hagan una idea de cómo está la situación. O sea, en 3 años, la cantidad de conflictos a los que tiene que salir Roma. Piensen que es lógico porque después de un asedio tan largo, Roma está muy tocada, está muy debilitada desde todo el punto de vista, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, y claro, es el momento que van a aprovechar sus enemigos para aliarse e ir contra ella. O sea, los galos solo asediaron en Roma, o sea, no destruyeron en su camino a Roma, no destruyeron nada más. Entonces, era el momento perfecto de que el enemigo está tocado de ir a por él. Bueno, pues pero Roma consiguió sobrevivir, pero es que dentro también tenemos muchos problemas. Entra en escena Marco Manlio Capitolino. ¿Recuerdan a Manlio? Manlio había sido cónsul 2 años antes, ¿recuerdan? Y fue el primero que se despertó aquel día de las ocas y que gracias a él, o según se contaba él, gracias a él el Capitolio se pudo salvar. Manlio odia a muerte a Camilo y piensa, y lo dice así, que no entiende por qué Camilo tiene que ser el héroe de toda esta situación cuando el héroe es él, porque gracias a él el Capitolio se salvó y Roma se salvó. Él va a utilizar, pues de una forma más demagógica, uno de los grandes problemas que tiene la plebe en estos momentos, que es el endeudamiento. O sea, las deudas están haciendo estragos en la plebe, están ahogando a la población. Hay una escena en la que aparece un antiguo centurión reducido a esclavitud por el asunto de deudas, y eso es algo que es utilizado por Manlio para achuchar a la plebe contra los patricios. Y como encima tenemos un brote de epidemia, probablemente pues de peste, de tifus más, probablemente, pues todo eso ya saben que tiene que haber un culpable de todo esto y imagínense hacia quién van las miradas. Aquí tenemos 2 textos que nos han parecido muy interesantes, los tienen, les insisto, en el dossier, en el que Camilo se queja de las peleas que tiene con los tribunos de la plebe a causa de la reconstrucción de Roma. Cuando los tribunos empiezan a decirle a Camilo que no tiene piedad con ellos, que solo los utiliza de albañiles, que ellos lo que quieren es marcharse a ellos, y venga, pues Camilo ya es que estaba, si me permiten, harto de ellos y les dice que miren, es que lo único que tenía bueno están en el exilio de Ardea es no aguantarles a ustedes. Y por el otro lado tienen otro texto que refleja esta situación con Capitolino, en el que él se erige como salvador de la patria sobre Camilo. No paró la cosa ahí. Manlio acabó acusando a los patricios de haberse quedado con el oro del templo de Júpiter, cuando ese oro todos debían saber dónde estaba. Entonces empezó a lanzar el bulo, empezó a contarle a los plebeyos, a la gente que estaba muy agobiada por las deudas, que el oro se lo habían quedado, que el oro, vamos, no estaba muy claro dónde estaba. Hasta el punto que se le llamó en varias ocasiones al Senado a que diera explicaciones y a decirle que si tenía algo que denunciar, que lo denunciara, pero que si no tenía pruebas de que había habido desvío de fondos, que dejara de hacerlo. Se le llevó a juicio en varias ocasiones, pero como el tribunal se situaba delante del Capitolio, era el sitio perfecto para Manlio para empezar a hacer teatritos, pegar gritos, ponerse de rodillas, mirar hacia el Capitolio diciendo que él lo había salvado, y siempre se salía con la suya, hasta que Camilo tuvo la genial idea de trasladar el tribunal a otro sitio y para quitarle un poco el decorado. Todas las medidas
demagógicas de Manlio Capitolino, que incluso acabó vendiendo una finca que tenía en Vélez para poder pagar las deudas de los plebeyos. Bueno, pues la vida política de Capitolino y la vida física terminó cuando fue condenado por traición y lanzado por la roca Tarpeya. Los últimos años de Camilo van a ver cómo los tiempos continuaban siendo convulsos, porque los censores, que eran los encargados de preparar el censo, no lo hacían, se estaban retrasando más de la cuenta, y eso hacía que no se supiera, no se conocieran las listas de deudores, y eso iba en contra de los intereses de los plebeyos. Los tribunos de la plebe también alegaban que el Senado hacía todo lo posible para tener a los plebeyos en combate siempre, tener a las tropas siempre fuera de Roma, y así no permitirles votar, no permitirles participar en la vida pública. Bueno, llegó un momento que se animó a la plebe hasta a no alistarse. Claro, que eso es una medida de presión. O sea, comentábamos al principio que los problemas internos y externos van cogidos de la mano. Cada vez que había un conflicto externo y se necesitaban soldados, pues los plebeyos, si no conseguían sus reivindicaciones, no se alistaban y por ahí apretaban. Claro, que cuando va a llegar un momento que cuando tengamos unos momentos de paz y no haga falta reclutar a nadie, ahí los plebeyos van a tener un serio problema, porque no van a tener con qué negociar. Tenemos un momentito de paz porque los volscos y los latinos van a romper sus relaciones. Va a ser un momento que van a aprovechar los de Praeneste para intentar asediar a Roma, pero no les va a salir la jugada, y como hemos puesto aquí, salieron huyendo hasta que volvieron a su localidad. Son los momentos en los que, cuando se llega se rompe la relación entre la alianza entre latinos y volscos, y Roma desde el exterior no necesita combatientes, bueno, para los plebeyos es un golpe gordo, es un golpe duro. De hecho, ni siquiera se presentan a las elecciones. Bueno, en estos momentos entran en escena dos tribunos de la plebe nuevos, Gayo Licinio Stolón y Lucio Sextio. Lucio Sextio y Licinio Stolón van a ser los protagonistas de estos últimos compases de nuestro viaje a la Roma del siglo V. Estas son las propuestas de los tribunos de la plebe. Reducción del montante total de los intereses de las deudas contraídas por los plebeyos. Recuerden que las deudas estaban asfixiando a los plebeyos. El aplazamiento de la deuda en 3 plazos. Un límite a 500 yugadas de ager públicos por propietario, una limitación en las tierras. Y el derecho a que uno de los 2 cónsules fuera de clase plebeya. Pero los patricios desde el Senado vetaban una vez y otra vez las propuestas de los 2 tribunos, que no conseguían sacar sus propuestas adelante. Se convocan elecciones con este bloque para votar este bloque de propuestas, y como el Senado no lo tiene muy claro, nombran a Camilo el dictador. Y Camilo deja claro una cosa. Si sacáis
si no conseguís vetar esto, si estas medidas que proponen los tribunos de la plebe van adelante, aquí yo tendré que hacer algo. Piensen que cada vez que estos dos tribunos sacaban sus propuestas, automáticamente se les vetaba, automáticamente, hasta el punto de que en una de las ocasiones fueron ellos los que dijeron, vale, si conseguís vetándonos todo, nosotros también lo vamos a hacer. Y de hecho estuvieron 5 años sin elegir magistrados. Sin elegir magistrados porque en venganza. O sea, estaban jugando a un tira y afloja a ver a quién veto a quién y estaban bloqueándolo todo. Bueno, pues en estos momentos Camilo dice eso, que como se les ocurra sacar estas leyes adelante, algo tendrá que hacer él, porque no va a permitir que destruyan la ciudad. Bueno, pues fijar lo que ocurre después. De pronto dimite, ese mismo día dimite. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ha ocurrido es que algo ha pasado en su elección. Debió haber, según cuenta Tito Livio, un defecto de forma a la hora, en el ritual, en el augurio, a la hora de elegir a Camilo. Y por eso está como dictador de una forma un tanto irregular. Y entonces, cuando él dice que no va a permitir que esas leyes salgan adelante, los tribunos de la plebe se le acercan y le dicen que cuidadito con lo que hace, que lo pueden multar como se le ocurra aprobar una ley como dictador cuando su elección como dictador no está del todo clara. Él dimite, se consigue la votación, se vota todo menos la elección de los plebeyos como cónsules, y por si éramos pocos, aparece un nuevo peligro de los galos y Camilo, aunque ya es muy mayor y él no quiere, él tiene casi 80 años y no quiere ser dictador, bueno, le dicen que no es necesario que vaya a primera línea de combate. No necesitan al guerrero, necesitan al estratega, necesitan su mente, no su cuerpo. Así que Camilo acepta por última vez, consigue derrotar a los galos y justo en esos momentos se saca la ley que consiguen que los plebeyos lleguen al consulado. Realmente fue una amenaza de los dos cónsules, de los dos tribunos de la plebe, de Lucio Sextio y de Licinio, que llevan ya 10 años y llegó un momento que se pusieron duros y dijeron que no se presentaban más si no les sacaban la ley. Que ellos no hacían más que presentar la ley y otra ley y se la tiraban para atrás. Así que o aprobaban su ley o ya no se presentaban ya como tribunos de la plebe. Pues lo consiguieron. Y ahí le tienen a Lucio Sextio Sextinio Laterano por primera vez un plebeyo como cónsul. Un año más tarde, un brote de una epidemia. No, a ver, las fuentes hablan de la peste. No es necesario que sea una peste como la del siglo XIV. Probablemente fiebres tifoideas, que era muy habitual. Bueno, en cualquier caso, un tipo de epidemia se llevó por delante la vida de muchos romanos y uno de ellos, Marco Fulio Camilo. Fue, en efecto, un hombre realmente único en todas las situaciones. El primero en la paz y en la guerra, antes de exiliarse. Luego, a lo largo de 25 años, estuvo a la altura de semejante título de gloria y fue digno de que se considerase el segundo fundador de Roma, contando con Rómulo. Y aquí le tienen quizás el mayor cargo, el mayor honor que pudo tener, ser nombrado el segundo fundador de Roma. Recuerden que había 3, llegó a haber 3. Rómulo, él y más tarde Mario. Y aterrizamos. Hasta aquí nuestro viaje por la Roma del siglo V. Hemos conocido a nuestro piloto, a Marco Fulio Camilo, y con eso lo dejamos. Ha sido todo un placer. Gracias de nuevo. Les dejamos, como siempre, nuestro correo electrónico por si desean cualquier cosa, nuestra página de Facebook y el enlace a nuestro canal de YouTube. De nuevo, gracias
por haber volado con nosotros. Hasta la